Paso a la quinta pregunta. ¿Por qué confesaron los primeros cristianos la filiación divina de Jesús? Y esto lo tenemos en Pablo. Pablo, que es el primero que escribe textos cristianos, los textos del Nuevo Testamento más antiguos son las cartas de Pablo. Pues Pablo dice: Dios envió a su propio Hijo para que recibiéramos la condición de hijos adoptivos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Bueno, ¿cuál es entonces el motivo que le impulsa a Pablo a llamar a Jesús Hijo de Dios? Pues el motivo es que él se sentía habitado por el mismo espíritu filial de Jesús, que le llevaba a exclamar y a invocar a Dios como Abba, igual que Jesús. El motivo no era la reflexión teológica, la afirmación metafísica. El motivo era que él estaba queriendo expresar su propia experiencia vital profunda. Y su experiencia consistía, eso dice, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, ¿no? La experiencia profunda de Pablo es la de la liberación. Se siente liberado, profundamente liberado de angustias, de miedos. Y esa experiencia de liberación la expresa él diciendo: es que Jesús nos ha dado su propio Espíritu Divino, es que Jesús poseía el Espíritu Divino, es que Jesús era divino, Hijo de Dios, pero en un sentido ya un poco especial. Bueno, pero eso lo aplica directamente a nuestra propia experiencia. ¿Qué ha de significar para nosotros llamarle a Jesús Hijo de Dios? Fundamentalmente lo mismo que significaba para Pablo, esa experiencia profunda de liberación y esa experiencia profunda de filiación del misterio divino y esa experiencia inseparable, profunda de fraternidad, sororidad, comunión entre nosotros y nosotras, ¿no? Ese es el motivo de donde proviene la apelación o la calificación de Jesús como Hijo de Dios, y eso es lo que ha de inspirarnos a nosotros a llamar a Jesús Hijo de Dios, ¿no? Y eso mismo estamos nosotros llamados a realizar, a encarnar, ¿no? Ese mismo espíritu. Y decir hijo adoptivo no significa de otro rango, sino que la experiencia de Pablo es, bueno, he recibido un espíritu que en Jesús se me revela, pero que me hace vivir lo mismo que él vivió, lo mismo que él es, me hace ser a mí. Bueno, paso a la sexta pregunta. ¿Todos los cristianos pensaban lo mismo cuando confesaban la divinidad de Jesús? ¿Todos los cristianos pensaban lo mismo? No. Rotundamente hay que decir que no todos los cristianos y cristianas estaban pensando en lo mismo. Tampoco nosotros, las palabras en cada uno resuenan de una manera distinta y el credo cada uno lo reza a su manera. Y el decir a Jesús Hijo de Dios para cada uno tiene su propio tono y su propia evocación particular. Bueno, pues esto es muy claro en los primeros cristianos. Se distinguen fundamentalmente dos tipos de planteamiento. Un planteamiento judeocristiano, es decir, el lenguaje propio de los cristianos que eran judíos y que estaban habituados al lenguaje judío, al esquema judío, y el lenguaje de los cristianos que no eran judíos, que tenían mentalidad griega, helenística,
que estaban habituados a ese otro lenguaje que hemos visto antes, y llamaban ya a Dios, a Jesús, Hijo de Dios, en un sentido no exactamente igual a como lo hacían los judíos. El esquema judío es un esquema de abajo arriba. Para un judío, el decir, para los cristianos, incluso para Pablo, que es judío, a pesar de que tiene mentalidad griega, pero para Pablo decir que Jesús es Hijo de Dios significa que Jesús era un hombre, nacido de mujer, dice, un hombre, una persona humana como cualquiera de nosotros, nosotras, pero que por su fidelidad, por su relación con Dios y por haber llevado a cabo también la misión que Dios le ha confiado, Dios lo ha adoptado como hijo. Es el esquema de la adopción divina como hijo. Dios le adopta como hijo. La resurrección va a significar que Dios exalta a Jesús y lo constituye como un ser divino junto a sí. Igual que a otros profetas. Les había sucedido igual, Dios los había exaltado después de su muerte o algunos antes de su muerte, la exaltación. Jesús fue proclamado y constituido como divino en el momento de la resurrección. Eso es el esquema de Pablo. Era un hombre como nosotros y fue constituido hijo de Dios después de la muerte, y eso es la resurrección, que no es un hecho, este es el tema anterior, pero que no es un hecho que tuvo lugar después de la muerte, sino que significa la hondura del destino del crucificado que está habitado por Dios, y por lo tanto, como la vida que se da no muere, Jesús cuando muere no muere, nosotros cuando damos la vida no morimos, sino que resucitamos. Y si el morir físico significa dar enteramente la vida, pues eso significa revivir, resucitar. Bueno, ese es el esquema de Pablo. Otros dirán que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en el momento del bautismo. Los sinópticos, tú eres mi hijo. Marcos, Mateo, Lucas dicen eso. Jesús ha sido adoptado como hijo de Dios en el momento del bautismo, cuando ha recibido la misión o cuando él se ha hecho consciente de esa misión. Bueno. Y otros dirán que Jesús ha sido constituido hijo de Dios en el momento en que ha nacido o en el que ha sido concebido. El relato del nacimiento virginal, que no hay que entenderlo tampoco así literalmente, pues significa que es hijo de Dios desde su concepción, que no tiene por qué ser imaginada una concepción sin varón. En fin, este es otro tema que ya pasó, pero que conviene recordar también en este contexto. Bien, pues en ese marco judío es lógico pensar que a Jesús Dios le ha adoptado como hijo por su fidelidad, ¿no? El segundo esquema es el griego, y es descendente, de arriba a abajo. Jesús sería el logos bíblico o el logos estoico, el lenguaje más de cristianos griegos. Es el logos griego que desciende y adopta forma humana. Es un Dios o es un semidios que desciende a este mundo y aparece en forma humana. Es un esquema inverso al judío. El esquema judío es ascendente y es histórico, dinámico. La vida de la persona humana significa ascender hacia la divinidad. El esquema griego es que la divinidad
un personaje divino desciende y aparece en forma humana. Por eso los cristianos provenientes de la gentilidad pronto desaparecieron, los judíos de la comunidad cristiana, y la mayoría y pronto todos los cristianos eran de origen pagano, pues a nadie se le ocurría pensar que Jesús no fuese divino, y lo imaginaban como un personaje celeste que preexistía y que descendió. Pero eso no está todavía en el Nuevo Testamento. Esas son ideas un poco posteriores, ¿no? Y ya el esquema judío, el esquema griego tiene un sentido dual, tiene un marco, una cosmovisión dual. Dios está arriba, Dios es otra esencia y adopta una esencia distinta, separada, segunda naturaleza, se hace humano. Algunos pensaban que enteramente humano no podía ser. El gran problema de los orígenes del cristianismo no fue la negación de la divinidad, sino la negación de la humanidad. Y pensaban que la humanidad era mera apariencia, no era realmente humano, sino solo aparentemente. Bueno, paso a la séptima pregunta. ¿Cómo se llegó a definir la consustancialidad o igualdad de Jesús con Dios? Durante 300, hasta el concilio de Nicea prácticamente, durante 300 años, todos los teólogos pensaban que Jesús era divino, pero no Dios. De hecho, nunca se le llama a Jesús Hotheos, es decir, Dios con artículo, en el Nuevo Testamento, sino simplemente Theos o Theos, Dios sin artículo o divino. Todos imaginaban a Jesús como un Dios subordinado, no el Dios supremo, el único Dios. Nadie identificaba a Jesús sin más con Dios. Y todavía no se hablaba de naturaleza o usía o sustancia divina. El problema empezó en Alejandría, cuando Arrio, que era un sacerdote muy gran pensador, Alejandría, cuando dijo que Jesús era no de la misma naturaleza o usía divina, sino que era un Dios inferior, subordinado, que es lo que había pensado todos los teólogos y todos los cristianos hasta entonces, aunque sin utilizar el lenguaje de la usía o sustancia o esencia. Cuando dijo que Jesús no poseía la naturaleza o esencia divina, entonces se levantó escandalizado el patriarca de Alejandría, Atanasio, y empezó la discusión entre los dos, y durante 100 años no se resolvió esa discusión. Y digo 100 años porque nada más o muy pronto después de ese debate gravísimo que separó a la comunidad de Alejandría, el emperador Constantino, que acababa de hacerse cristiano por estrategia política más que por cuestiones de fe, pues convocó un concilio e impuso el dogma de la consustancialidad divina de Jesús, homoousios, en griego, la misma naturaleza. 325, concilio de Nicea, convocado, dirigido y resuelto por el emperador Constantino. Claro, después del concilio de Nicea, las discusiones siguieron. Por lo menos había 4 escuelas teológicas. En muchas capitales, en Antioquía, en Alejandría, hubo hasta 4 obispos representantes de 4 teologías y cristologías distintas. Y, la mayoría era en realidad bastante afín a la tesis de Arrio, es decir, que Jesús no era el Dios único, supremo, sino que era un Dios de rango inferior. Cuando la mayoría de los obispos parecía decantarse por esta posición más o menos arriana, llegó Teodosio
que era muy de la línea de Atanasio, y convocó el concilio de Constantinopla, año 781, e impuso, ya era el emperador único de todo el imperio, Oriente y Occidente, e impuso como única fórmula la fórmula de Nicea, homoousios, de la misma sustancia o esencia divina, y todos los demás herejes y desterrados. Así es como se llegó a la formulación del dogma de Nicea, corroborada en Constantinopla, y claro, ahí se plantea la cuestión de si Jesús es de la misma sustancia de Dios, es que hay dos dioses. Vale. Y de ahí se derivó la doctrina de la Trinidad a la misma, en el mismo tiempo, a la vez que se desarrollaba la discusión sobre la consustancialidad divina de Jesús, se fue construyendo de alguna forma la doctrina de la Trinidad. Pero entendiendo así literalmente la doctrina de la Trinidad, pues sigue siendo un galimatías imposible de entender, porque o Dios es uno o es tres, pero Dios no es ni uno, ni dos, ni tres, ¿no? Está más allá de lo que podamos contar. Pero cuando se piensa a Dios en esquema de contabilidad 1 o 2 o 3, pues entonces no hay salida. Tampoco hay salida si pensamos a Jesús en términos duales, esencia divina, esencia humana, dos esencias añadidas, contrapuestas, sobrepuestas. No tiene salida esta discusión, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que reformular esta fe? Pues yo, en términos muy sencillos, diría: el concilio de Nicea, 325, Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, con sustancialidad. Hay que reformularlo a nuestra manera diciendo: en Jesús vemos lo divino, la cercanía del misterio último, y esa es la sustancia nuestra, nuestro ser verdadero, es lo real de toda la realidad, es el fondo de todo ser, es el ser hecho de ternura, de belleza, de bondad, de cercanía, samaritanidad. Y el concilio de Calcedonia, que una vez que Jesús es definido como consustancial con Dios, se plantea otra pregunta. Entonces Jesús tiene dos sustancias, sustancia divina y sustancia humana, naturaleza divina, naturaleza humana. Otra discusión que duró medio siglo más que medio siglo, y al final, en el 451, en el concilio de Calcedonia, se define que Jesús tiene dos naturalezas y una persona. Pero dicho así, también resulta hoy incomprensible. ¿Cómo reformular y recuperar de manera más plausible esa definición dogmática hoy? Pues yo diría básicamente esto, y la intención de Calcedonia era propiamente la de afirmar la plena humanidad de Jesús, la plena humanidad de Jesús negada por muchos, solamente de manera aparente era ser humano. Bueno, pues la intención de Calcedonia es recuperar y afirmar la plena humanidad de Jesús, y nuestra manera de decir hoy el dogma de Calcedonia, dos naturalezas, una persona, es decir, que en la humanidad de Jesús es donde se realiza y aparece la divinidad. Que la divinidad no es una sustancia añadida, o la humanidad una sustancia añadida a la sustancia o naturaleza divina, sino que Dios es el fondo de lo humano. Y más, habría que decir, es el fondo de todos los seres, ¿no? Octava pregunta. Tengo que ir terminando. ¿Dónde se nos revela entonces la divinidad
de Jesús, ¿dónde se nos revela? Pues en la vida humana de Jesús, en lo humano de Jesús. Lo divino de Jesús no se revela cuando hace milagros que rompen las leyes de la naturaleza, eso no existe. Lo divino, quiero decir, de Jesús no se revela en esos hechos extraordinarios. Lo divino de Jesús se revela en sus palabras consoladoras y provocadoras. Lo divino de Jesús se revela en su cercanía samaritana con los caídos. Lo divino de Jesús se revela en su comensalía abierta con todos y de manera especial con aquellos que eran despreciados como pecadores y pecadoras. Lo divino de Jesús se manifiesta en sus parábolas, que son muy desafiantes a la lógica humana. Lo divino de Jesús se revela y se manifiesta en su proximidad sanadora. Jesús curaba, dando confianza, diciendo: tu fe te cura, cree en ti misma, cree en ti mismo, levántate, camina, tú puedes. Eso es lo divino de Jesús. Y eso es lo divino en nosotros. Eso es lo divino en nosotros. Y eso es la resurrección de Jesús. Y eso es nuestra resurrección. Esa vida hecha de bondad feliz, fraternidad filial, filiación fraterna, que se traduce en una vida buena, feliz, solidaria. Eso es lo divino que estamos llamados a realizar. Eso es lo que constituye la resurrección de la vida, que no muere. Eso es la Pascua de Jesús, que se realizó en su vida, no después de su muerte. Bueno, pues siguiendo con esto, paso... antes os leo este texto del Evangelio de Tomás, un evangelio que es muy antiguo, puede ser incluso del primer siglo. Yo soy el universo, dice Jesús, yo soy el universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis. De modo que Dios está también en todos los seres, en la piedra, en el leño, en el fuego, en el agua, y es el corazón de cada ser humano. Bueno, novena pregunta, muy rápido. ¿Qué es hoy lo fundamental del dogma de la divinidad de Jesús? Pues que Dios no es una naturaleza suprahumana, sino el corazón del ser humano, la esencia más profunda del mundo y el corazón de todo ser. Y la divinidad de Jesús es la divinidad de todo ser humano, la divinidad de todo cuanto es. No es una esencia metafísica y estática. Antes se hablaba de sustancia, lo que es en sí, no en otra cosa. Hoy esa manera de hablar de la sustancia, ni en física, ni en química, ni en filosofía, tiene valor. Por eso tenemos que hablar de otros términos. Todo lo que es está relacionado y es dinámico. Y la vida emerge, nuevas formas emergen. Bueno, pues lo divino es esa emergencia constante de lo que es y que da lugar a múltiples formas nuevas, la vida que inventa, se reinventa y es relación universal de todo con todo. Bueno, pues ese es el misterio divino que se encarna en la proximidad de Jesús, ¿verdad? Y el dogma es para vivir de esta manera, no es para imponer dogmas. Si no crees esto, eres hereje y vas a ser condenado. Los dogmas no sirven para eso. Los dogmas son fórmulas que nacieron de la vida y fórmulas que han de inspirar la vida, han de estimularnos a vivir como Jesús vivió, ¿no? Y termino con el último punto. ¿Quién es fiel al dogma cristológico? El que repite de pe a pa, aunque sea de manera muy convencida, el credo. En eso consiste la verdadera fe del cristiano. Bueno, pues os leo un texto de Sobrino, John Sobrino.
un texto bastante largo, termino con esto. En el caso de que Jesús opere de hecho sobre una persona concreta, una impresión tan decisiva que le permita tener el valor de entregarse incondicionalmente en vida y muerte a ese Jesús, y se decida en consecuencia a creer en el Dios de Jesús, esa persona creerá real y plenamente en Jesús como el Hijo de Dios. Si personas y comunidades siguen a Jesús, si anuncian el reino de Dios a los pobres, si buscan la liberación de todas las esclavitudes, si buscan que todos los hombres, sobre todo la inmensa mayoría de hombres y mujeres crucificados, vivan con la dignidad de hijos de Dios, si tienen la valentía de decir la verdad, que se traduce en denuncia y desenmascaramiento del pecado, y la firmeza de mantenerse en los conflictos y persecución que ello conlleva, si en ese seguimiento de Jesús realizan su propia conversión del ser humano opresor al ser humano servicial, si tienen el Espíritu de Jesús con entrañas de misericordia, con corazón limpio para ver la verdad de las cosas, si no se entenebrece su corazón aprisionando la verdad de las cosas con la injusticia, si al hacer la justicia buscan la paz y al hacer la paz la basan en la justicia, si hacen todo eso siguiendo a Jesús, entonces están creyendo en Jesucristo. Bueno, y termina con este párrafo. Si en ese seguimiento y en esa fe encuentran más gozo en dar que en recibir, si están dispuestos a dar de la propia vida y aún la propia vida para que otros tengan vida, si entregan su vida en lugar de guardarla para sí, entonces están dando el testimonio del mayor amor, están respondiendo en amor a los hermanos, al Dios que nos ha amado primero, están viviendo en el Espíritu de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, están viviendo el don de Dios y a Dios como don, ante el cual la última palabra, a pesar y a través de los horrores de la historia, es una palabra de gracias. Quien sea esto y haga esto, tiene la realidad de la fe en Jesucristo. Lo dice John Sobrino y creo que todos corroboramos y hacemos nuestra esa confesión, ¿no? Y los dogmas no sirven sino en la medida en que expresan eso. Bueno, pues perdonadme que me haya prolongado tanto. Pues muchas gracias.